Hola, en este video te muestro cómo hacer este bizcocho a base de aceite que queda súper esponjoso y es muy fácil y rápido de preparar. Comenzamos preparando 2 moldes de 20 centímetros, engrasando el fondo con aceite en aerosol o mantequilla y colocando un círculo de papel pergamino en el fondo. En un tazón grande mezclamos 240 gramos de leche entera, 114 gramos de aceite vegetal, media cucharadita de esencia de vainilla y 2 huevos grandes. Mezclamos hasta que estén bien integrados y reservamos. En otro tazón mezclamos 444 gramos de azúcar, 345 gramos de harina de trigo todo uso, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita y media de bicarbonato de sodio y media cucharadita de sal. Ahora agregamos la mezcla líquida a los ingredientes secos y batimos a velocidad media durante 1 minuto. Pasado este tiempo, raspamos el fondo en los lados del tazón con una espátula y batimos nuevamente para integrar bien. Después agregamos 240 gramos de agua hirviendo y seguimos batiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Vertemos la mitad de la masa en cada molde y horneamos en un horno precalentado a 180 grados Celsius por 35 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Los retiramos del horno y dejamos enfriar por 10 minutos sobre una rejilla. Desmoldamos y retiramos el papel pergamino y dejamos enfriar totalmente a temperatura ambiente. Lo mejor de esta receta es que puedes cambiar el sabor cambiando únicamente la esencia utilizada. Gracias por ver. Si te gustó este video, da clic en me gusta y suscríbete al canal.